norteamericana. Estamos oyendo esa canción de la Macarena o Magarena, como utilizaron en la campaña de Donald Trump, incluso también para llegar al público latino, llegando al público latino con canciones muy conocidas. Y por esa razón, como se los anunciaba antes de la pausa, es que hasta ahora quiero saludar al director del programa de migración del Centro para el Desarrollo Global en los Estados Unidos, Dani Bahar, para preguntarle sobre esos interrogantes que tenemos mucho, y es ¿por qué Trump ganó el voto latino? ¿Por qué la migración terminó dándole también, o ese discurso antimigración terminó dándole el triunfo a Donald Trump? Señor Bahar, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Camila, un placer saludarte, ¿cómo estás? Si quieres respondo un poco tu pregunta quizás con otra pregunta o con otra, con algo de incertidumbre, porque yo tengo la duda si si eso se puede explicar solo con la migración, pero también hay mucho que está por verse, porque si alguna de las políticas que promete Trump, en particular la deportación masiva, se llegase a cabo, que creo que es un gran sí, no sabemos, es bastante, o hay posibilidades importantes que no lo pueda hacer. Yo no sé si eso va a tocarle una tecla, coloquialmente hablando, al público latino, que quizás se sienta muy ofendido por las separaciones de familia, etc. Pero antes de llegar a eso, yo sí creo que hay un tema que Trump supo capitalizar muy bien en el tema migratorio, que es el caos en la frontera, o la sensación de caos en la frontera, donde en el año 2022-2023 entraron más de 2 millones de personas por la frontera, lo cual Trump capitalizó bien para culpar a la administración Biden-Harris, y en particular a la vicepresidenta, y quizás esa sensación de caos que quizás nos recuerda un poco a cómo a veces los gobiernos no funcionan tan efectivamente en muchos países de nuestra región, quizás generó irónicamente esa simpatía con el candidato ganador. Yo sé que usted es economista y no sabe mucho de los temas culturales, pero tal vez nos puede ayudar a entender por qué el latino, que ya está regularizado en los Estados Unidos, ese que vota, esa primera generación de norteamericanos provenientes de familias latinoamericanas, terminaron apoyando a Trump. ¿Por qué ese latino dice ya no quiero que vengan más, ya no quiero que venga más migración? Bueno, tienes razón, no creo que es una respuesta difícil de dar sin tener datos, pero yo pienso que hay un par de factores que quizás sean interesantes para el análisis. Primero, el hecho de que también parte de la narrativa contra la inmigración está el tema del crimen, y creo que es una narrativa que ha pegado muy bien, y quizás el latino promedio no quiere ser alineado, no quiere ser estereotipado, porque hay personas nuevas entrando que están, entre comillas, cometiendo crímenes, a pesar de que los datos no indican que eso es lo que está pasando, pero es una narrativa que existe en la población. Quizás yo, como venezolano en Estados Unidos, no quiero que piensen por quién soy, que estoy cometiendo actividades criminales, porque esa es la narrativa política. Eso podría ser una explicación. Yo creo que también el contexto de lo que ha pasado en la región en los últimos años es importante. Ha habido un populismo importante en la región por más de décadas, a veces un populismo de izquierda, y quizás, yo diría ingenuamente, pero quizás el latino que está establecido aquí siente que parte de la solución a eso es otro populismo, pero un populismo de derecha, que es lo que vemos en Trump. Entonces quizás todos esos factores están jugando un rol. Es difícil saberlo, nos encantaría ver encuestas, pero uno puede especular sobre todas esas explicaciones, diría yo. Yo le comentaba a Camila Zuluaga que el latino hombre le dio el voto a Donald Trump y no a Kamala Harris, y ya usted da alguna explicación al respecto. Kamala Harris fue la encargada de trabajar en el tema migratorio, sobre todo en el Triángulo del Norte durante la administración Biden, y tal vez ella, le están pasando factura a esa falta de efectividad frente a sus políticas. Yo le pregunto, ¿usted cree que si los demócratas hubiesen puesto a otro candidato presidencial que no estuviese ligado a la administración de Biden, este tema migratorio no hubiese sido tan influencia en el resultado final, o no hubiese influenciado tanto en este resultado final? Bueno, esa es la pregunta que nunca sabremos a ciencia cierta, ¿no? Pero sí es importante recalcar que algunas de las encuestas a boca de urna de anoche
donde preguntaban a los votantes, salieron cuál es el tema que más te motivó a votar. La inmigración estaba ahí, pero no estaba ahí de primero ni de segundo, estaba de cuarto, de quinto, por lo menos las que mostraba CNN. Hablaban del tema de democracia, hablaban del tema de la economía. Es muy difícil decir cuál es el tema que al final motivó. Pero lo que sí quiero decir con tu pregunta es que la retórica contra los inmigrantes, la retórica tóxica, o quizás no tóxica, pero la retórica de mano duro con los inmigrantes en la frontera, es una retórica que también permeó el Partido Demócrata. No había una propuesta de la campaña de Harris que era, obviamente no era tóxica, pero también era una propuesta de mano dura en la frontera. O sea que yo creo que esa narrativa permeó el Partido Demócrata. Y no había, lo que es a ciencia cierta, no había aquí una propuesta de política sostenible, técnica, inteligente sobre el tema migratorio. Era solo mano dura de los dos lados, una más tóxica que la otra, y quizás la más tóxica fue la que ganó. Hay una realidad, y es que los republicanos no permitieron o no le permitieron a Joe Biden hacer una reforma migratoria. Y digamos que lo frenaron, así como lo frenaron en su momento con el apoyo a Ucrania por lo excesivo que era, aunque al final cedieron. ¿Usted cree que a la campaña de Harris le faltó ese poder comunicacional de decir, nosotros queremos cambiar la política migratoria, pero quienes no quieren son los republicanos? Lo intentaron, definitivamente lo intentaron. Eso fue un tema en la campaña, mostrando lo que tú bien dices. Hubo una propuesta bipartisana de reforzar la frontera, la cual creo que la evidencia muestra que Trump, con su poder sobre los congresistas republicanos, intentó, o sea, les pidió a último minuto que se salieran de esa propuesta para él poder seguir explotando este tema electoralmente, cosa que hizo. Yo creo que los demócratas intentaron poner esa culpa, pero otra vez lo intentaron desde el punto de vista de decir, nosotros somos los que queremos ser duros en la frontera. Cosa que es una discusión un poco difícil con Trump, que tiene ideas tan extremistas sobre el tema que creo que es difícil competir ahí quién es el más extremista o quién es el más mano duro en la frontera. Trump gana por mucho. Y lo vimos durante el primer mandato, señor Bahar, del señor Donald Trump. Vimos familias separadas en la frontera, vimos el tema del tercer país, donde los migrantes tenían que esperar en México la respuesta de asilo y demás. Eso ya lo vimos, ya vimos que él es capaz de hacerlo con órdenes ejecutivas y demás. ¿Qué se puede esperar para la migración con este segundo mandato de Donald Trump? ¿Cuál es el impacto que ustedes tienen evaluado con esa nueva presidencia? Bueno, mira, lo que sabemos de Donald Trump es que él, una de las cosas que más le importa es su popularidad y es cómo los medios ven su mandato. Hay un escenario que yo creo que es muy factible, que es que la situación en la frontera se está arreglando poco a poco. Los cruces en el año 2024 han sido mucho menores al año 2023 y 2022. En parte, creo yo, basado en un análisis de datos propios, eso es porque cambios en el mercado laboral americano. La inflación en Estados Unidos está bajando, los mercados laborales están menos calientes y los inmigrantes responden a esa realidad. Y si hay menos posibilidad de que consigan trabajo, vienen menos. O sea que ya ha habido una caída de el número 20-30% de los cruces fronterizos en los últimos meses, que yo creo que están reflejados en el hecho de que también los mercados laborales se han calmado. ¿Por qué lo digo? Porque quizás esto sea una manera de Trump de tener una ganancia, un quick win, como dicen en inglés, ¿no? Ganar fácilmente en este debate, decir, mira, yo llegué y ya el borde está controlado, aunque no tenga nada que ver con ninguna política que le hizo. Y quizás lo deja hasta ahí, pero es posible que veamos más de esos intentos, en particular porque hay gente muy ideóloga en su grupo cercano, Stephen Miller, uno de ellos, que vayan más allá y hagan ese intento de de cerrar las fronteras, de tratar de reducir el número de visas, de tratar de deportar familias o deportar miembros de familias y otros miembros no. Y aparentemente, esto está por verse, pero no pareciera ser que eso van a ser medidas muy populares, inclusive entre su grupo. Las imágenes eran bastante duras de ver a los niños en jaulas, separados de sus padres. Si esas imágenes vuelven a subir, quizás no le afecten su popularidad y quizás él lo quiera pensar dos veces antes de hacerlo. Sí.
Usted es venezolano, señor Bahar, y por eso quiero preguntarle por la suerte de sus compatriotas, de esos venezolanos que llegaron a Estados Unidos en los últimos meses y en los últimos años por culpa del régimen de Maduro, buscando una oportunidad de asilo, que hoy no están, digamos, legales, que no tienen documentos, pero que esperan muy pronto recibir un asilo político. ¿Usted cree que qué va a pasar con ellos en este segundo mandato de Donald Trump? Bueno, quizás esa es la apuesta de muchos de mis compatriotas, ¿no? De pensar que Donald Trump también va a tener una mano dura, entre comillas, con el régimen de Maduro. Y yo creo que ahí sí hay ciertos elementos para pensar que la administración saliente Biden tuvo muchas fallas en su política exterior con respecto a Venezuela. Pero ahí es donde la política de Trump se vuelve un poco incoherente, porque una de las maneras más obvias de ayudar a los venezolanos es dándoles un espacio para que ellos puedan venir y escapar de la dictadura. Entonces ahí pondremos en prueba realmente qué tanto le importa a Trump a los venezolanos. Si toma medidas, como por ejemplo si tomó la administración Biden de ofrecer un TPS, un permiso temporal de estadía, o la elimina. Y entonces ahí veremos un poco su coherencia. Ahora, yo sí quisiera entender un poco el tema de los venezolanos, porque usted sabe que no hay relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Y parte del programa de Donald Trump es deportación masiva. Seguramente en esa deportación masiva habrá venezolanos ilegales que han entrado a los Estados Unidos. Pero al no tener esa conexión aérea, al no tener ningún tipo de relaciones, Venezuela no va a recibir a esos migrantes deportados. En ese caso, ¿qué tiene que hacer Trump? ¿Cómo puede lidiar Trump con Nicolás Maduro sin ningún tipo de relación, cuando a su vez necesita deportar migrantes ilegales? Bueno, esa es la gran pregunta. Una pregunta excelente, porque otra vez ahí vemos las incoherencias con que Trump va a tener que lidiar. Y hay una posibilidad que yo creo que no es absurda, también conociendo un poco la persona de Trump y cómo le gustan a veces estos dictadores, estos autoritarios en diferentes países, que por el tema migratorio él sí decida tener algún tipo de relación con Maduro y normalizar la dictadura de Maduro porque le conviene domésticamente, lo cual sería una incoherencia enorme con al menos las intenciones de votos de muchos de los venezolanos en Estados Unidos. Entonces ahí vamos a ver un poco la diferencia. Y yo creo que eso está por verse, ¿no? Si me preguntan a mí, obviamente la solución a esto es buscar vías para que la migración sea regular en Estados Unidos, pero que se convierta en una oportunidad, como por cierto lo ha hecho Colombia en los últimos 5, 6, 7 años. Director Bahar, en campaña se hacen muchas promesas, pero otra cosa es llegar a gobernar y tener la plata para hacerlo. Una deportación masiva como la que ha prometido Donald Trump, pues primero, más o menos, ¿qué estimado, qué costo tendría una deportación de esas dimensiones y cómo sería la logística? ¿De qué manera se podría hacer una deportación masiva de esas dimensiones que él ha prometido? Bueno, hay algunos números que han dado vuelta, son preguntas muy inciertas, pero creo que la intuición de tu pregunta es muy importante, porque para hacer estos programas de deportación masiva hacen falta muchos recursos, y para tener muchos recursos hace falta tener un Congreso que pueda sustancialmente financiar más a la agencia que refuerza la inmigración, que en Estados Unidos se llama ICE, de Immigration and Customs Enforcement, que para una tarea tan enorme de deportar millones de personas, como dice Trump, van a necesitar mucho más recursos, mucho más infraestructura, mucho más personal, y eso está por verse particularmente en las próximas horas. Veamos qué pasa al final con la Casa de Representantes. Es posible que la Casa de Representantes también se vuelva roja, que sea parte de los republicanos, pero todavía no sabemos. Eso podría cambiar toda la historia. Claro, podría cambiar la historia incluso de la democracia norteamericana, porque tendríamos un presidente sin contrapesos, porque tiene el Partido Republicano, pues tendría la Corte, tendría el Senado, que ya lo obtuvo, y si tiene control de la Cámara, pues pocos contrapesos tendría Donald Trump. Yo quizás, señor Bahar, tengo una última pregunta, que no es mía, sino es un comentario de un oyente que está conectado con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Y es lo que nos dice William Rey, que lo veo aquí escribiéndonos bastante en el chat,
Y es algo que le he escuchado a varios latinos que votaron por Trump. Y dice lo siguiente: los latinos que llegamos antes a este país, llegamos a trabajar y nadie nos dio nada ni nos mantuvieron. A los latinos y a los migrantes que están llegando hoy por la frontera, les están pagando sueldos en Nueva York, en Washington, y no están cumpliendo con las normas que nosotros sí cumplimos. Eso me lo dicen William Ray aquí en nuestro canal de YouTube, y creo que es lo que sienten también muchos migrantes, como esa diferencia de que cuando ellos llegaron a ellos les tocó hacerse a pulso, y a los que entraron ahorita después de la pandemia, pues los recibieron, les abrieron las puertas en el gobierno de Biden, les están pagando salarios, les están dando casas, y muchas veces pues están, yo no digo que muchas veces, pero no se están acoplando a la cultura del país. ¿Por qué eso pasó? ¿Eso es verdad o no es verdad? Primero le pregunto eso. Bueno, yo creo que como en todo, a veces hay un poco una exageración. No creo que estén recibiendo sueldos ni casas lujosas de ningún tipo, pero yo sí creo que hay algo de verdad ahí que reflejan particularmente lo quebrado que está el sistema migratorio americano. Porque has recibido muchas personas que han cruzado la frontera en una etapa donde hay escasez laboral y hay inflación importante en el país. Y lo digo porque esto podría ser utilizado como una oportunidad. Hay gente que quiere trabajar y hay puestos de trabajo disponibles, pero las reglas migratorias no les permiten trabajar. Y entonces lo que hacen muchos estados cuando estas personas llegan es que si les dan en muchos lugares, en Nueva York, en Washington, hasta cierto punto hay ciertos subsidios a viviendas muy precarias, pero viviendas, lo cual para mí es un poco absurdo, es lo más poco americano que uno podría decir, ¿no? O sea, en vez de decirle a esta persona, este es tu permiso de trabajo, ve a trabajar y válete por ti mismo, como no les pueden dar ese permiso de trabajo porque el sistema americano no permite una inmigración, digamos, los define como regular y no hay una vía para que ellos puedan tener los papeles necesarios para trabajar, no queda otra sino darles lo básico para que puedan subsistir con el dinero de los que pagan impuestos. Pero yo no creo que esto es culpa de una política de Biden o no. Esto es culpa de un sistema de inmigración que está completamente roto, y creo que ese es el ejemplo más irónico que podemos ver. Pues es el señor Dani Bahar, experto en migraciones, pero además director del programa de migración del Centro para el Desarrollo Global en Washington. Señor Bahar, mil gracias por estar con nosotros aquí y hablar pues de que fue uno de los temas cruciales en la elección y que llevó a Donald Trump, o que va a llevar a Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca. Un saludo especial y feliz resto de día para usted. Gracias, un placer estar con ustedes. Un placer. Una de las cosas